Dejamos que los niños pasen con sus maestras, con sus maestros, por lo mientras nos preparamos para recibir la palabra de Dios. Hay que siempre orar, lo repito y lo repetiré, hay que siempre orar por nuestros pastores, que les prediquen, que el Señor los use de una manera poderosa y que el Señor nos abra nuestro corazón, nuestro entendimiento para recibir de la palabra. Para siempre decir: Señor, me humillo, corrígeme si necesito corrección, háblame, bendíceme con tu palabra. Y con nosotros, mis hermanos, nuestro pastor, David Hernández. Fuerte aplauso a nuestro Señor. Dios es bueno, amén, iglesia. ¿Cómo estamos? Y en victoria en el nombre de Jesús, amén. Él nos da la victoria. Solamente hay que humillarnos delante de su presencia. Amén. Amén. Vamos a hacerlo un poquito diferente. Recitamos el texto de 1 de Timoteo, ¿qué? ¿Capítulo qué? 3, versículos 14 y 15. Amén. ¿Cómo dice? A ver, repítalo conmigo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a orar, iglesia. Bendito Dios, te damos gracias en esta hermosa mañana. Gracias, Señor, por tu presencia que se ha manifestado aquí, porque tu Espíritu Santo que aún sigue aquí, porque tu Espíritu Santo es el que nos va a hablar a través de la palabra. Lo que yo no pueda explicar, lo que yo no sepa cómo decirlo, tu Espíritu Santo lo va a hablar a los corazones, a las vidas, a nuestro espíritu, a nuestra alma. Bendito Dios, Espíritu Santo de Dios, háblanos. Nos humillamos delante de tu presencia y que el nombre de Cristo, el nombre de Jehová de los ejércitos, sea levantado en esta casa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, aleluya. Tome su asiento, iglesia. ¿Cuántos ya se aprendieron el versículo? Ya llevamos alrededor de 2 meses con este tema de ministros verdaderos. Amén. Y algunos hermanos ya lo dijeron, pero ¿quién es uno de los valientes o mujeres valientes que quiera decirlo esta mañana? Alguien que ya no lo haya dicho, ¿verdad? Alguien que ya lo dijo, dele la oportunidad a alguien más. Tranquilos, hermanos, no se amontonen. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo 3, 14 y 15. Aleluya. Den un aplauso fuerte a Cristo. ¿Alguien más? ¿Alguien? Alguien que ya lo haya dicho antes y se quiera refrescar la memoria ahí. ¿No? Eso. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aleluya. Denle un aplauso a Cristo, iglesia. Mi hermano Nelly le quería decir también. Esto te escribo porque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Denle un aplauso a Cristo, iglesia. ¿Alguien más de los que ya lo dijo? Si no, seguimos. Amén. Aleluya. Bueno, como comentó mi esposa antes de iniciar, solamente este breve anuncio. ¿Se acuerda que dijo mi esposa que es servicio de varones el próximo miércoles? ¿Cuántos varones van a venir? Aleluya. Bueno, mire, ya tenemos al predicador de ese día, que va a ser mi hermano Alex. Entonces me va a traer la palabra. Así es que oren por él, porque es muy seguro que el diablo va a querer traerle aflicción, problemas, ¿verdad? Porque así siempre pasa. Siempre que uno trata de meterse más con el Señor, o cuando se le deslinda, ¿verdad? Se le delega algo para hacer en la casa del Señor, Satanás siempre se va a levantar, se va a enojar y no va a querer que la persona se levante. Así es que ore por él. Mi hermano
Solamente me falta escoger a quién va a orar por las ofrendas, amén. Pero sí le quería decir a los varones que los voy a invitar el miércoles a que pasemos a cantar un canto de los himnarios. No se preocupe, el miércoles aquí van a estar los himnarios para que lo podamos cantar. Algunos a lo mejor ya se lo saben, es el que se llama Cuando allá se pase lista. Así es que para que los varones afinen ahí la garganta, se tomen un tecito de miel con limón ahí, ¿verdad? Para que enamoremos a nuestras esposas. Primero a Dios, amén, con nuestro cántico, y luego que la esposa diga, órale, mi esposo sí tiene una voz de varón, amén. Amén, mujeres. Amén. ¿Se van a venir listos, varones? Amén. Eso, sí, porque tenemos que regresar a las sendas antiguas, ¿verdad? Acuérdense que estos cantos fueron inspirados por los primeros cristianos, amén. Y no podemos, es como dejar de leer la palabra del Señor, amén. No podemos dejar los himnos, los coritos, porque eso es, les damos honor a Cristo y honor, ¿verdad?, a nuestros antepasados, amén. ¿Se acuerda lo que estudiábamos hace unas semanas atrás, de que Pablo decía que él honraba a sus antepasados viviendo como ellos le habían enseñado? Así es que si nosotros seguimos cantando estos himnos, también le damos honra a ellos, amén. Aleluya, iglesia. Pues siento que se me pasa algo, pero yo creo que ahí me acuerdo, amén. Pero estamos contentos. Yo sé que algunos faltaron, pero mire, siempre que faltan algunos, llegan otros, amén. Y eso es lo bonito, eso es lo importante, que hay que siempre buscar estar en la casa del Señor. Tenemos una visitas, ¿verdad?, esta mañana. ¿Cómo se llama usted? Fernando. ¿Usted? Aleluya. ¿Y sus hijos? ¿Su hija? Isabela. Gloria. ¿Cómo le dice a la iglesia? Un aplauso a Cristo por la vida de ellos, y que vuelvan a venir, amén. Ya por lo general ya todos. José Luis, ¿verdad, amigo? Ya José Luis no le habíamos mirado por algunos días, ¿verdad?, algunas semanas, pero está aquí de regreso con su esposa, su baby, amén. Mi hermano Mario y su esposa, que siguen activos aquí, ¿verdad?, que ellos están aquí, ya lo sentimos de casa, amén. Gloria a Dios, iglesia. Pues, ¿dónde nos quedamos, iglesia? En 2 de Timoteo, ¿verdad? Vayan para allá. No quiero tomar mucho tiempo porque luego se me duermen y luego los tengo que levantar. 2 de Timoteo, y empezamos ahí, ¿verdad? Desde el versículo 1 nos quedamos, solamente terminamos en el versículo 9, amén. Quiero que lo leamos hasta el 10, amén, del 9 al 10. Fíjese lo que dice ahí: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Si usted se recuerda, iglesia, la vez pasada hablábamos en esta serie de ministros verdaderos de que antes de la fundación del mundo, antes de que este mundo fuera creado, Él ya lo había pensado. Usted ya me había pensado a mí, y Él nos está dando la oportunidad cada día de que nos acerquemos a su presencia. Desde el lunes en la mañana, ¿verdad?, que usted lo primero que haga es humillarse delante de la presencia del Señor, que busque un tiempito ahí, ¿verdad?, para darle gracias al menos y llenarse de su presencia, ¿verdad? Las mañanas, sobre todo los lunes, ahorita que estoy viajando, me levanto, le doy gracias a Dios en el camino, ¿verdad? Es como 1 hora 40 minutos de aquí. Voy, ¿verdad?, hablando con Él, a veces meditando, a veces llorando. Ahí sí no me da pena llorar, ¿verdad? Porque es sano. Una persona que nunca llora es una persona que se le pueden crear enfermedades. Decía mi abuelito Tacho, ¿verdad?,
Él decía que los hombres no lloraban. Y al final de cuentas él pues recibió a Cristo como su Salvador y ahorita está en gloria, ¿verdad? Con cada uno de los que ya se adelantaron, ya están ahí dormiditos, ¿verdad? Porque vamos a estar hablando de esto, que el cristiano no muere, sino duerme, amén. Y bueno, entonces esto es algo muy interesante, iglesia, el llorar. ¿Por qué? El llorar sana, trae sanidad, ¿verdad? No que todo el tiempo estemos llore por todo, ¿verdad? Pero sí el que cuando usted se sienta cargado, venga Cristo, venga el Espíritu Santo, dígale: Señor, aquí estoy, mira, me duele esto, me duele aquello. ¿Por qué? Porque de esa manera su alma va a ser sanada. Hay muchas personas que se lo guardan, a veces, bueno, no quiero tomar tiempo en eso, pero si usted no se humilla delante del Señor, si usted se lo guarda todo y no lo saca de su corazón, no lo trae a la presencia del Señor, hasta un cáncer le puede dar, ¿verdad? Entonces, Él nos hizo para que nosotros podamos comunicarnos con Él día con día, ¿verdad? Si no, platíqueselo a un amigo o a quien más confianza le tenga. Amén. Entonces, vamos a continuar. Fíjese lo que acabamos de leer. Le explicaba lo que habíamos predicado la última vez, ¿verdad? Lo que habíamos hablado. Pero fíjese lo que dice el 10. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Aquí de lo que está hablando el apóstol Pablo, iglesia, es de que al venir Cristo, al dejar su trono de majestad y de gloria y venirse a vivir entre nosotros como seres humanos y tomar forma de hombre y venir y morir en la cruz del Calvario, dice su palabra que Él, gracias a su aparición, Él sacó a la vida a la luz. Amén. Pero fíjese algo que dice ahí: el cual quitó la muerte. Ahora, usted como cristiano, y ha conocido a otros cristianos, ¿verdad? Se siguen muriendo, ¿verdad? Que se siguen muriendo. Entonces, ¿de qué está hablando aquí la palabra? De la muerte espiritual, amén. Ahora, cuando nosotros morimos, como lo decía hace unos instantes, ahora que nosotros morimos, ya no morimos como el que muere sin Cristo y sin esperanza, porque nosotros cuando morimos y estamos en Cristo y nos hemos guardado, nosotros morimos, pero vamos a dormir y un día vamos a resucitar, ¿verdad? Y vamos a estar delante de la presencia del Señor. Pero para aquel que no acepta la palabra, o aquel incluso que conoce la palabra, pero quiere vivir a su manera, quiere vivir conforme esa persona quiere, esa persona tiene que tener mucho cuidado. Hay muchas personas que a veces dicen: no, pues yo quiero vivir mi vida, pero bueno, ya un día le voy a dar mi vida a Cristo. El problema es que a veces pasan accidentes que no nos dan tiempo de nada. A veces puede ser un ataque cardíaco, una muerte súbita, ¿verdad? Y entonces esa persona no va a tener tiempo. Por eso el día de salvación es hoy, amén. Tenemos que humillarnos delante de su presencia. Yo sé que a la carne, iglesia, le gusta deleitarse en lo que va en contra de la palabra del Señor, amén. Y nosotros como cristianos debemos de someter esta carne a la palabra del Señor, porque ella es la que nos enseña cómo vivir una vida santa delante de la presencia del Señor, para que nosotros no estemos pecando, amén. Porque si no, de otra manera, este texto no va a aplicar a nuestras vidas, ¿verdad? Dice: el cual quitó la muerte. ¿Quién quitó la muerte? El Señor Jesucristo. ¿Cómo? En el sacrificio allá en el Gólgota, en la cruz del Calvario. Lo que le tocaba llevar a usted, lo que tocaba llevarlo por mí, ¿verdad? Él lo llevó, amén. Gloria a ti, Jesús. Y luego fíjese lo que dice ahí más adelante, y esto es de lo que hablaba, ¿verdad? Y la inmortalidad por el Evangelio. Esto es algo que tenemos que creer, iglesia. Una vez que usted aceptó a Cristo como su Salvador, usted es una persona eterna. ¿Así es? Amén, ¿verdad? Usted es una persona eterna.
Y fíjese, hablábamos anteriormente, aquí en el versículo 7, cuando le hablaba Pablo a Timoteo, le dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En este caminar, iglesia, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, empezamos a tener un cambio, un crecimiento, ¿verdad? Pero muchas veces, porque a veces no hemos entendido, a veces no hemos aprendido, a veces estamos en los mismos zapatos de Timoteo. ¿Por qué Pablo le daba estas palabras a Timoteo por medio de esta carta? ¿Por qué le decía: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio? Porque muchas veces a nuestra vida, a veces se nos olvida, iglesia, que Jesucristo ya pagó el precio en la cruz del Calvario, y que nosotros, al haberle recibido, al haberle aceptado y al tratar de vivir unas vidas santas y ordenadas, nosotros somos personas eternas. Pero muchas veces cuando estamos en este mundo, a veces viene el temor, y el temor de enfrentarse a una situación precaria, enfrentarse a una situación de tragedia, como hablaba mi esposa el viernes, es algo que nosotros como cristianos no deberíamos de temer. Amén. Cuando usted mira los cielos, las estrellas, cuando usted mira la luna y mira que todo ha sido formado. Apenas estaba viendo un video donde estaban haciendo, ¿verdad?, un ultraacercamiento a la pupila de nuestros ojos, y ver de la manera que fue creada, te das cuenta que el Dios que nos creó es un Dios todopoderoso, es un Dios grande. Y cuando tú te pones a pensar y empiezas a ver, estaba viendo también en una hoja, ¿verdad?, de una planta, había una mariposita, y cuando le hacen una toma, ¿verdad?, la enfocan para verla en su diminutez. La palomita tenía como una armadura bien trazadita, bien formadita. Ojalá que un día pueda traerle algo así, ¿verdad?, para que lo podamos ver. Pero cuando uno mira eso, iglesia, que mira que Dios diseñó las cosas y que su poder es tan grande, uno se da cuenta que uno no debería de temer vivir en esta vida. Uno no debería de temer por nada de lo que pueda existir en este mundo. Pero muchas veces pasa, ¿verdad? Por eso le decía Pablo a Timoteo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Poder para qué, iglesia? Poder para lo que sea, ¿verdad? ¿Qué dice Filipenses 4:13? Aleluya. Nomás no se vaya a querer subir a un monte y brincar hasta otro monte. Amén. Porque aquí se refiere a nuestra vida espiritual, a tener fe. Ahí es donde se mira, iglesia, que realmente somos hijos de Dios. Amén. De amor y de dominio propio. De amor, iglesia. Fíjese, qué tremendo, ¿verdad? Es esta vida del cristiano, es una vida donde estamos siendo cambiados constantemente, y Dios nos está hablando de una o de otra manera. Y el amor, iglesia, ¿cuántos pueden transmitir el amor de Dios a quien le rodea? A veces es difícil, ¿verdad? Sobre todo cuando sabes que alguien tiene algo en contra tuya. ¿Le ha pasado? Sea sincero, hermano, ¿le ha pasado? A mí me ha pasado varias veces y me cuesta y me siento mal conmigo mismo, porque digo: Señor, si yo debo demostrar tu amor, porque a veces me cuesta, ¿verdad? Y le pido a Dios perdón y me humillo delante de Él, porque se supone que este es el punto principal de la vida del cristiano, porque Jesús expresaba su amor y lo expresaba a través de dando la palabra, ¿verdad? No se quedaba la sabiduría, sino que lo que venía del Padre Él se lo daba a los que lo rodeaban, a los miles que le escuchaban su palabra, y a la misma vez los sanaba, los alimentaba, ¿verdad? ¿Cuántos están imitando a Jesús en ese lado? Cuesta, ¿verdad? Pero este es un caminar en el que necesitamos crecer. Amén. Necesitamos crecer en el amor. Pídale: Señor, ayúdame a amar
Dice su palabra que incluso Él nos dijo, ¿verdad?, que incluso teníamos que amar a nuestros enemigos. Qué difícil es amar a los enemigos, ¿verdad? Y sobre todo, iglesia, porque hoy en estos tiempos hay un evangelio muy rebajado. Ya no se está siguiendo como Jesús nos lo enseñó, porque acuérdense que Jesús es el que vino a enseñar, y Él vino a enseñar la manera, el camino correcto, el camino derecho hacia la presencia de Jehová, ¿verdad? Y en estos tiempos se está perdiendo mucho. Hay un evangelio muy rebajado. Mire, el lunes pasado llegábamos al hotel a agarrar nuestros cuartos, ¿verdad? Y estaba formado, y enfrente de mí estaba un muchacho, y el muchacho tenía una Biblia, y el muchacho llegó y llegó ahí con su maleta y con su Biblia así visiblemente, ¿verdad?, para que todos lo vieran. Entonces yo lo vi al muchacho y dije, ¿cuántos cristianos agarran su Biblia y la llevan por donde quiera, iglesia? Algunos sí, ¿verdad? Otros no. Pero este joven llegó, y cuando estaba ahí parado, otro que estaba atrás de él y le conocía, le dijo, apúrate, te estás tardando mucho, y él le contestó con maldiciones. Entonces me di cuenta que a veces no porque yo cargue mi Biblia para todos lados quiere decir que soy un cristiano de calidad. Amén. Hay muchas clases de cristianos, y entonces ahí es donde tenemos que ir a la palabra del Señor. Ahí es donde tenemos que, porque Jesús fue el que nos dejó el camino, y ahora estamos estudiando estas cartas a Timoteo, porque Pablo es el maestro para los gentiles. ¿Cuántos sabían eso, verdad? Pablo es el maestro para los gentiles. Ahorita vamos a leerlo un poco más adelante, pero nos damos cuenta, iglesia, que, y lo decía por esto, porque ahí adelante dice amor y dice dominio propio. ¿Qué es dominio propio, iglesia? Miren, y es lo que está faltando mucho, iglesia. Créanme que Satanás nos está ganando un terreno en nosotros mismos, en nuestros hijos, por medio de la tecnología. Si usted, fíjese, antes, cuando usted salía de viaje a algún lugar, ¿verdad?, cuando no existían los teléfonos, uno le gustaba mirar por las ventanas, fuera en autobús, fuera en auto, fuera en avión, pero uno todo el tiempo estaba viendo por las ventanas. ¿Qué hacemos ahora cuando vamos de viaje? Sin mencionar edades, ¿qué hacemos? Si usted no va manejando, ¿qué es lo que va haciendo? Ya no voltea a ver a las afueras, ¿verdad? Ya no voltea a ver. Un día íbamos para México y es interesante, iglesia, por eso tiene que ver uno, ¿verdad? Íbamos para México y uno de mis hijos casi no había mirado, de hecho era como la primera, segunda vez que íbamos para México, y entonces estaba un becerro, ¿verdad?, en la orilla del camino, y dice, ¡ay, miren ese perrote! Y él pensó que era un perro grandote. Dije, bueno, si fuera un San Bernardo, ¿verdad?, que tal vez aplica. Pero es importante en que, y fíjese, iglesia, nos distrae mucho. Yo me doy cuenta ahí en mi trabajo, porque estamos haciendo algo muy simple, lo hacemos del diario, y a veces tengo que explicar las cosas porque no están poniendo atención. A veces que he mirado que algunos de los compañeros van manejando, y obvio es maquinaria pesada, ¿verdad?, muy peligroso. Se le atraviesa una camioneta y con esa maquinaria la deja como tortilla, porque son máquinas muy grandes, pesan 40 toneladas, imagínense, iglesia, más el material que se les carga. Entonces, a veces veo y van así, y luego a veces se pierden tanto, y entonces se pierden la noción de lo que está a su alrededor, y ya no se enfocan. Acuérdense que han dicho que cuando uno, antes de irse a dormir, antes de media hora no debe tener uno la luz del celular. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay unos que a veces hasta están así, ya están cayendo, ya hasta se les cae el teléfono y se quedan dormidos ahí, ¿verdad? Entonces el cerebro no descansa bien. ¿Por qué? Porque la luz afecta a nuestro cerebro, nos quita la capacidad de pensar,
Y de hecho le hicieron una pregunta al ese mentado ChatGPT, ¿verdad? Le dijeron que hablaba del control y le dijeron, ¿y estás obteniendo lo que quieren? Y dijo, sí, el control. ¿Por qué? Porque están controlando a las personas con la tecnología, nos están desenfocando. Esta semana le decía a uno de los jóvenes que trabajan ahí, les dije, miren, como andan los que están drilleando, les dije, váyanse ustedes a la otra línea y cuando ellos acaben, regresan. Bueno, pues ni se dieron cuenta, ¿verdad? ¿A qué horas acabaron? Ellos seguían tirando el material en el mismo lado. Y ya entonces ya tuve que agarrar el radio y decirles, muchachos, ya acabaron del otro lado, pásense por favor para el otro. Entonces, quita, ¿verdad? Y ahí es donde les decía, el dominio propio. Ahorita estamos hablando de tecnología, ¿verdad? Hay que tener dominio propio. Yo no soy... Bueno, me voy a descubrir aquí un poquito, ¿verdad? A mí me gusta mucho meterme al market, ¿verdad? Me gusta ver y siempre ando buscando oportunidades. Y a veces no estoy viendo videos, no estoy viendo otra cosa, pero sí estoy viendo rines, ¿verdad? O llantas, ¿verdad? Que quiero, no me gustan las que trae mi camioneta, digo, quiero unas llantas más anchitas, están muy delgaditas. Bueno, cosas de hombres, ¿verdad? Entonces, el dominio propio. ¿Qué es lo que pasa, iglesia? Cuando le damos mucho tiempo a la tecnología, nos está dominando a nosotros. Y se supone que la tecnología es para que nosotros la usemos a nuestra conveniencia, no que la tecnología nos use a nosotros. Después anda uno todo desorientado porque ya miró un video que le salió a alguien de construcción, una máquina por ahí, andan trabajando, luego le da y luego le sale alguien chistoso contando chistes, luego le sale una reflexión cristiana, luego le sale alguien haciendo bromas y ahí está uno y cambia, iglesia, y el cerebro se desubica todo. ¿Por qué se desubica? Porque no nos concentramos en una sola cosa. Me acuerdo que hace un tiempo había un problema con TikTok, ¿verdad? Que dijeron que ¿de dónde es TikTok, iglesia? ¿De Japón? ¿De China? Bueno, allí donde está el país, ellos estaban cancelando todos los videos que pierden el tiempo, pero los estaban mandando para América. ¿Por qué? Porque les interesa que nosotros, los americanos, ya me vio mis ojos azules, nos vuelvamos retardados. Pero en el país donde es TikTok, ahí sí les dan videos informativos. La mayoría de los videos que sacan ahí son para el crecimiento de la sociedad. Pero fíjese, iglesia, es que es bien tremendo. Dominio propio, no solamente con la tecnología, con nuestras vidas, con nuestros hábitos, ¿verdad? ¿A cuántos les gusta el café? Amén. Está bien sabroso, ¿verdad? Y se ha dado cuenta que a veces no tenemos dominio propio con el café. ¿Se ha fijado que a veces el café nos controla a nosotros? Hace unos años trabajaba en una compañía ahí por la Johnny Morris en Austin, y siempre que llegábamos me decía un compañero, échese un cafecito, debe. Y le decía, sí, ahorita, ándale para levantarnos, porque sin cafecito, dice, no vamos a estar despiertos, échese un cafecito. Y todo el tiempo, todas las mañanas él quería que me echara un cafecito, ¿verdad? Y a veces ahí está el dominio propio. El café es bueno, pero también hace daño. Todo en exceso hace daño, amén. En nuestra vida espiritual, iglesia, hay cosas que a veces vemos que nos matan espiritualmente, que nos enfrían espiritualmente, y lo que nos da vida, ¿cuántos lo agarramos? Si como agarramos la tecnología, agarrábamos la Biblia, ahorita fuéramos muy espirituales, ¿verdad? Primero de Blanca 5:7. Amén. Así es que hay que tener dominio propio. Entonces el apóstol Pablo, iglesia, quería a Timoteo, de hecho le dice hijo amado a Timoteo. ¿Por qué le decía hijo amado a Timoteo? Porque era la responsabilidad de él de enseñarle la manera correcta que tenía que seguir. Y si nosotros, iglesia, no seguimos la palabra del Señor como es,
no vamos a ser inmortales, amén. Hay un gran conflicto porque mucha gente, pues le decía acerca del evangelio rebajado, hay mucha gente que quiere buscar a Dios a su manera y ya me estoy casi adelantando, ¿verdad? Bueno, luego después se lo digo. Vamos a seguir leyendo ahí. ¿Qué es lo que dice el versículo 11? Dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Amén. Pablo y sus cartas fueron hechas especialmente para nosotros, los que íbamos a existir en un solo tiempo, para los que en ese tiempo estaban, el tiempo que vivió el apóstol Pablo, y como dejó a Timoteo en Éfeso como pastor, él tenía que asegurarse de que Timoteo pudiese hablar la palabra, ¿verdad? Entonces él era el maestro. ¿Cuántos se enteraron del hombre que mataron allá en Irán? Él es como, si lo comparáramos, sería como el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero entonces para ellos, sí, obvio, para ellos, para los iraníes, es como si hubieran matado al apóstol Pablo. Por eso ellos están muy enojados ahorita, amén. Y la guerra está pues creciendo, y hay que pedirle a Dios, iglesia, hay que pedirle mucho a Dios, porque esto no es algo, esto es de preocuparse lo que está pasando. Preocuparse en el punto de orar para que se cumpla la palabra del Señor. Porque, ¿qué hablábamos? De tener confianza en Dios. Amén. De que no importa lo que nos pase, no importa si la economía, porque acuérdense que todo el petróleo pasa por el Golfo Pérsico, y es donde están pasando todos estos problemas. La economía, ¿verdad? Bueno, y me metería en políticas y digo lo que pensé, pero solamente hay que confiar en Dios. Amén. Entonces, nada más le decía esto para darle un ejemplito de que el apóstol Pablo nosotros debemos de leer mucho las cartas, como a los Corintios, ¿verdad? Las cartas a Éfeso, debemos de leer las cartas a Timoteo para poder entender lo que nuestro maestro, ¿verdad? Sabemos que Jesucristo es el maestro por excelencia y es el que tenemos que seguir. Amén. Pero fíjese lo que dice más adelante el versículo 12. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y luego dice ahí, retén las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Fíjese, iglesia, no tenemos que dudar en quién hemos creído. No tenemos que dudar de que Jesucristo vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario, y ahora tenemos esa vida eterna. Ahora solamente hay que cuidarla. Amén. Y luego fíjese lo que dice ahí mismo. Dice, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿De qué hablaba aquí el apóstol Pablo? Mi depósito habla de su salvación, habla de la palabra de Dios que había sido depositada en él. Y hay algo que me gusta mucho, iglesia. En el versículo 13 dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Si usted se recuerda, iglesia, el apóstol Pablo fue el único de los apóstoles que no caminó con Jesús por 3 años y medio. Entonces, ¿cómo es que el apóstol Pablo pudo agarrar todo esto? ¿Se acuerda que cuando iba a Damasco, ¿verdad? Se le aparece Jesús. Usted ya sabe toda la historia, no se la voy a platicar toda, ¿verdad? Pero aparte, él después se juntó con Pedro, ¿verdad? Y los otros apóstoles. Obvio que hubo ahí excambio de información. Él entendió muchas cosas, vio a muchos cristianos. Acuérdese que después de que Ananías fue a orar por él y se reunió con los hermanos, no lo querían aceptar porque sabían cuál era su trasfondo. Pero en cuanto ellos vieron el Espíritu Santo sobre él y su testimonio, que cuando usted cuenta su testimonio, el Espíritu Santo obra en las personas que están a su alrededor cuando usted está contando algo. Por eso no nos podemos callar. Amén.
Entonces, pero ¿por qué le decía esto? Porque el apóstol Pablo aprendió y lo que vio en Jesucristo, él aprendió, ¿verdad? Entonces, lo que él agarró en su experiencia como cristiano, como fundador de iglesias, sus experiencias, lo que él aprendió, él se lo estaba transmitiendo a Timoteo. Y usted sabe que esta fue la última carta que él escribió para su hijo Timoteo, hijo espiritual, ¿verdad? Le escribió esta carta porque él se estaba despidiendo. Cuando vemos, no sé, si me hubieran tocado a mí, yo estuviera en una celda, creo que mi hermano Martín y mi hermana Aurorita estuvieron en esa celda, ¿verdad? Donde él estuvo ahí. Me imagino que en esos tiempos el clima, una celda húmeda, estar allí sufriendo esa penalidad por Cristo Jesús, es algo tremendo. Imagínese a usted que a usted lo hubieran encerrado por un tiempo largo, y usted sabiendo que ya lo van a matar, que solamente están tomándose el tiempo para torturarlo mentalmente, ¿verdad? Y hacerlo pagar por andar expandiendo la palabra del Evangelio. ¿Qué haría usted, iglesia? ¿Escribiría como escribía el apóstol Pablo? ¿O estaría llorando ahí, quejándose de todos los que lo despreciaron? ¿Y por qué Dios no me saca de esto? Si Él tiene el poder, Él puede mandar un ángel y romper las rejas y sacarme de aquí, ¿verdad? Pero dice lo que dice el versículo 2, dice a Timoteo: amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Ahí nos damos cuenta de que la fe, la confianza que el apóstol Pablo tenía en la presencia de Jesucristo era una fe, pero de un alto nivel. Era una confianza en Dios que deberíamos de tener en estos tiempos. Ahorita se nos poncha un carro en la carretera y pensamos que el diablo nos está atacando con todo, ¿verdad? Se nos queda la llave dentro del carro y ya estamos todos enojados porque ¿por qué Dios no me acordó de que la llave la tenía dentro? ¿Verdad? Pero el apóstol Pablo está ahí apresado, sufriendo, y que escriba de esta manera, todavía mostrando el amor de Dios que hay en él para compartir, y todavía está diciendo gracia, misericordia y paz de Dios. Ahí nos damos cuenta el nivel del siervo de Dios que él era delante de la presencia del Señor. Pero esto solamente se consigue con la constante oración, con la constante búsqueda de la presencia del Señor, con él leer la palabra, con escuchar la palabra, porque de esa manera es en la que podemos llegar un día a la altura de este varón. Amén. Y luego buscamos seguir a Jesús. Digo, porque a veces decimos, no, yo soy hijo de Dios, y a veces el hijo de Dios, ¿verdad? El unigénito hijo de Dios fue perfecto en todo, y a veces queremos imitarlo a él, pero a veces no hemos llegado ni a la altura, ¿verdad?, del apóstol Pablo, que deberíamos, ¿verdad?, de imitar a estos hombres de fe, que cuando están pasando por un momento difícil, una situación de tragedia, es cuando, como decía mi esposa, es cuando realmente se mira cómo estás en el Señor, cómo está tu confianza, cómo está tu fe. Si realmente eres cristiano solamente cuando estamos cantando te doy gloria y hasta brincas y danzas, o cuando viene el problema, cuando estás endeudado, cuando tienes que pagar lo que debes y ya te están diciendo págame, cuando llega la enfermedad a tu casa, ahí es donde realmente se mira si realmente tu fe está en Cristo Jesús. Amén. Entonces fíjese qué importante es eso, iglesia. Dice el 13: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Fíjese, iglesia, qué tremendo, ¿verdad? Porque en estos tiempos hay mucha gente, y con las nuevas traducciones, usted sabe que yo a veces he traído algunas versiones diferentes para el entendimiento de la palabra, pero cuando yo miro alguna palabra que está cambiada de su contexto original, de su significado original, yo no la tomo, porque yo sé que esta palabra, en vez de enseñarle yo a Jesús, le voy a estar enseñando una manera de pensar humana.
Hay muchos textos bíblicos que están siendo cambiados de una manera de la que no especifica, la que no nos deja bien en claro lo que estaba tratando de decir la palabra del Señor. Entonces, por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo que retuviera la forma de las sanas palabras. En inglés dice retén el sonido, la forma del sonido. Entonces, esto nos habla, iglesia, de que cuando el apóstol Pablo hablaba la palabra, le estaba diciendo a Timoteo, de la manera que yo hablo la palabra, la verdad, tal y como es, tal y como yo la recibí, tú también tienes que hacer lo mismo, Timoteo. Tú también tienes que hablar la misma palabra, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que maldito va a ser aquel que le quite o le ponga a la palabra del Señor. Amén. No podemos hacerlo a nuestra manera. Amén. Tenemos que conformarnos a la presencia del Señor. Ya Jesús dejó un molde y el apóstol Pablo siguió ese molde. Timoteo tuvo que seguir ese molde. Nosotros como cristianos, ¿qué tenemos que seguir? El mismo molde, ¿verdad? Porque hay unos que a veces estamos tan crecidos que a veces queremos hacer el molde más grande de lo que ya está hecho, ¿verdad? Hay unos que estamos tan chiquitos que a veces todavía no le llegamos a llenar el molde, ¿verdad? Necesitamos que Dios trabaje en nuestra vida para poder crecer a la estatura de ese molde y nunca salirnos del molde, sino actuar como Jesús nos lo enseñó. Amén. Y luego dice ahí, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda el buen depósito. Guarda el buen depósito. ¿A qué se refiere aquí, iglesia? Con guardar el buen depósito. Se refiere a la palabra de Dios, a la presencia de Dios en tu vida. A eso se refiere cuando dice guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Y es que este es el problema, iglesia. ¿Cuántos, no sé, si por ejemplo vamos a decir, si ahorita yo quisiera tener unos músculos grandes y necesito ir con un entrenador personal, tengo que escuchar todo lo que me dice, ¿verdad? Hey, David, vas a tener que comer hoy carne, y este día vas a tener que comer arroz, y este día vas a tener que comer esto. Yo tengo que seguir las instrucciones del entrenador personal, ¿verdad? Si yo quiero agarrar músculos, ¿verdad? Y verme así bien irresistible para la hermana Blanquita, ¿verdad? Para que ya no alcanzo para la de matrimonios, ¿verdad? Pero digamos que yo quisiera crecer mi cuerpo, ¿verdad? Verme de una manera así como muy, muy atlética, ¿verdad? ¿A quién tengo que hacerle caso? A mi entrenador personal, ¿verdad? Porque él ya sabe, ¿verdad? Tengan cuidado, ¿verdad? Porque a veces hay personas que son charlatanes, ¿verdad? A veces están todos flacos, pero dicen, no, yo te voy a ayudar a crecer los músculos. Pues sí, pero si estás flaco, todo debilucho, ¿verdad? ¿Cómo me vas a ayudar? Pero bueno, de la misma manera, el apóstol Pablo le está dando este consejo a Timoteo aquí en el versículo 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Desde que usted aceptó a Cristo como su Salvador, usted ya ha sido sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en usted. Si muchas veces no puede escuchar la dirección del Espíritu Santo, es porque usted está más enfocado en su propio querer, en sus propios pensamientos, y no le da la oportunidad, el permiso al Espíritu Santo que hable a su vida. A veces es difícil escucharlo, porque a veces le ponemos más atención a lo que vemos. Amén. A veces lo que vemos, lo que está a nuestro alrededor, lo miramos más como una realidad, cuando es más real lo espiritual. Lo espiritual es la verdadera forma de ser. En esta carne, lo que usted está viendo algún día dejará de existir. Mas sin embargo, lo espiritual, Dios es espíritu. Amén. Si Dios es espíritu, lo espiritual es más importante. Pero muchas veces nos enfocamos más en vestirnos de la mejor manera, a veces hasta con ropa de marca, ¿verdad? A veces no nos importa cuánto cuesta, pero deberíamos de buscar comprar vestiduras espirituales. Amén. Deberíamos de buscar ponernos la mejor ropa que Jehová tenga espiritualmente,
para nuestras vidas. Pero dice lo que dice aquí el apóstol Pablo: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Es decir, que usted no sabe cómo conseguir las cosas espirituales, usted no sabe más que Jehová, usted no sabe más que el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Preguntarle al Espíritu Santo, porque Él sabe de qué manera usted puede mantenerse fuerte espiritualmente. Amén. Es el Espíritu Santo el que lo va a guiar. Yo no sé cómo, la pastora no sabe cómo, la hermana Blanquita, enseñamos la palabra, pero no porque enseñamos la palabra lo sabemos todo. No porque mira que a veces usted cree que nos está yendo bien, ¿verdad? No quiere decir que estamos bien del todo. Somos personas que estamos a veces también sufriendo algunas circunstancias, pero el Espíritu Santo, Él lo sabe todo. Él es su guía, nunca se suelte del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque si no, si usted se separa del Espíritu Santo, usted se va a ir a la carne, se va a ir al mundo, a los vicios, a lo que le va a matar su vida espiritual, y eso no es correcto. Amén. ¿Qué dice el versículo 15? Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Qué tremendo, iglesia, es cuando las personas nos abandonan. Aquí el apóstol Pablo estaba hablando acerca de personas que lo habían abandonado. Amén. Fíjese lo que dice, que todos los que están en Asia. Y yo hablaba con unos hermanos, ¿verdad?, acerca de esto. Y yo hablaba porque usted sabe, usted sabe que en la palabra del Señor, en Job 41, habla de Leviatán, ¿verdad? Y habla de Leviatán, que es una serpiente tortuosa. Dice la palabra del Señor que si tú miras este animal, dice que casi con su pura apariencia quedarías casi sin fuerzas por su aspecto. Es una bestia fuerte. Y usted, si se fija, en el continente asiático, así como dice el apóstol Pablo, en Asia lo abandonaron, ¿verdad? Dice que lo abandonaron. Hay muchas cosas negativas que vienen del continente asiático. Hay muchas cosas. Yo el otro día hablaba ya de esto con mi esposa, de que cómo los asiáticos han influido mucho acá en Occidente, ¿verdad? Aquí en todo lo que es el continente americano, porque las cosas que vienen de allá no son para exaltar el nombre del Señor. Muchas de las cosas que vienen de los asiáticos son para que creamos en los dragones, para que creamos en superpoderes, la teletransportación, ¿verdad? Que Dios la usa, pero solamente para momentos específicos. Ellos hablan de la teletransportación, pero lo hacen para sus propios fines de maldad, ¿verdad? Los satánicos lo usan, es algo perverso, ¿verdad? Entonces, cuando yo analizo todo esto y cómo desde mi niñez fuimos influidos por los asiáticos, ¿verdad?, me doy cuenta que en estos países hay mucha maldad y hay un espíritu, hay un demonio de alto rango de no búsqueda de la presencia del Señor. Por eso es que están siendo perseguidos los cristianos que viven en esos países. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor va en contra de ese demonio de alto rango. Entonces el demonio de alto rango que está controlando esas tierras, pues obvio se va a levantar en contra de lo correcto, en contra de la palabra del Señor. Y aquí el apóstol Pablo le está dejando bien en claro. En otra versión dice: acuérdate de que me abandonaron. Pero aquí dice en esta versión: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Fíjese, todos los que están en Asia. Ahora es difícil servir a Jesús, hablar la palabra del Señor en Asia, pero desde el apóstol Pablo ya era complicado, ya lo habían abandonado. ¿Qué quiere decir, iglesia? Que hubo cristianos en ese tiempo, por eso está diciendo que lo abandonaron, porque cuando usted practique lo correcto, iglesia, le van a abandonar.
Cuando usted lea la palabra y escuche que alguien está hablando y usted sabe que no es lo que dice la Biblia, y usted le diga, oye, pero la palabra del Señor no dice eso, ¿por qué tú estás diciendo eso? Y va a decir, no, porque yo así la entiendo. No, pero es que no es lo que tú entiendas, es como dice la palabra del Señor. ¿Y qué va a pasar? Esa persona le va a decir, bravo, lo estás hablando bien. Le va a decir eso. Se va a enojar con usted, se va a poner en contra de usted. Entonces aquí lo que está diciendo Pablo es que esas personas estuvieron un tiempo con él, pero no les gustó, vamos a decirlo así, de la manera religiosa que Pablo se los estaba enseñando. No les gustó y por eso lo abandonaron. Porque acuérdense que para el liberal, cuando alguien quiere practicar la palabra del Señor como es, ¿cómo le llaman? Religioso. Ay, no te juntes con el hermano David, es muy religioso, ¿verdad? Entonces la palabra del Señor se tiene que exponer. Por eso es que a Pablo lo abandonaron, porque él dice ahí, todos los que están en Asia, y lo que dice, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Ya en su tiempo, ¿verdad? Ellos obvio lo abandonaron. Y si el apóstol Pablo está haciendo hincapié en estas dos personas, es porque él fue lo que más le dolió. Decía mi esposa, las traiciones que duelen no son de los que no conoces o los que casi no están cerca de ti, son de los que supuestamente tú creías que eran amigos, que eran familia, que tenían la misma fe. Es cuando duele más. Por eso es que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, en una forma para que Timoteo se cuide de estas personas. Acuérdense que en algunas ocasiones Pablo tuvo que correr gente de la iglesia. ¿Por qué las corrió Pablo? Porque estaban enseñando doctrinas erróneas que no iban de acuerdo a lo que Jesús nos enseñó. Y luego, pero fíjense, hay cosas buenas. Dice el versículo 16, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente, es decir, prontamente, rápidamente, no me dejó hasta para el final, o sea, lo hizo rápido, me buscó y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Qué hermoso, iglesia, es cuando sabes que alguien ora por ti. ¿Alguien de aquí sabe que alguien está orando por usted? Amén. Aparte, ¿verdad? De los pastores, ¿usted conoce a un hermano que le diga, estoy orando por usted? Amén. O que usted haya escuchado por alguien más que alguien está orando por usted sin que se lo hayan dicho a usted. ¿Qué es lo que siente cuando eso pasa? Es hermoso, ¿verdad? Es de la manera que se muestra el amor. Aquí, cuando el apóstol Pablo habla de Onesíforo, dice que Dios tenga misericordia de él, porque dice que no se avergonzó y que muchas veces le levantó el ánimo. Qué bonito es tener personas cuando oran por ti, cuando te dan una palabra de aliento, cuando puedes sentir que lo que te están diciendo es genuino. Hay personas, ¿verdad?, que te dicen, estoy orando por ti, pero a veces ni se acuerdan porque están viendo Netflix, ¿verdad? O andan mejor por ahí en otras actividades, ¿verdad? Pero usted siente cuando alguien te lo dice con sinceridad. Seamos sinceros, a veces no todo lo que decimos es verdad. Amén, iglesia. Amén. A veces hay hermanas que a veces miran a otra hermana con una falda y le dicen, ¿verdad? ¡Ay, qué bonita falda! Y después se da vuelta a la hermana y le cuchichean al oído a la otra, ¿verdad? Y le dicen, ¿viste qué horrible falda? ¿Qué mal se le mira? ¿Se ha fijado? Qué tremendo, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado en esa parte, hay que ser sinceros, amén. Pero aquí el apóstol Pablo está hablando de Onesíforo y dice que Dios guarde su casa, porque dice que este hombre siempre lo reconfortó, lo ayudó, porque sí necesitamos que nos reconforten, ¿verdad?
que a veces nos falta discernimiento, ¿verdad? Pero que cuando usted se dé cuenta que un hermano está decaído en la fe, oiga, si el apóstol Pablo, ¿verdad? Que es un hombre de Dios tremendo, que muchos no le llegamos, ¿verdad? Ni a las cintas de los zapatos, ¿verdad? Pero fíjese qué importante es de que busquemos parecernos a ellos. Y si él en algún momento no que quisiera negar la fe, no que estuviera a punto de tirar la toalla y decir, les voy a decir que ya no voy a predicar esta palabra, ábranme la reja, hombre, ya no voy a predicar de Cristo, no que eso fuera a pasar, ¿verdad? Pero fíjese qué importante es que cuando uno tiene las baterías bajas y que apenas anda ahí al 20%, ¿a cuánto les prende su celular cuando ya se andan bajando las baterías? ¿Y qué pasa? Cuando se le bajan las baterías, ¿qué hace? Lo sigue usando y sea que se descargue, hombre. No importa quién me hable, quién me textee. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace? Agarra el cargador, ¿verdad? Sea que vaya en el carro, sea que esté en la casa, lo conecta a la luz y ¿qué pasa? Puede seguir perdiendo el tiempo, ¿verdad? Lo conecta a uno y ¿qué significa eso? Fuerzas nuevas, carga, energía. Eso es lo mismo que pasa cuando alguien le dice a usted, estoy orando por ti. Y qué bonito es más si la persona le dice, oye, ¿necesitas oración? Déjame, voy a orar por ti, déjame te ayudo. Qué bonito es, ¿verdad? Yo recuerdo en una ocasión, estábamos pasando por el cáncer de mi hija, ¿verdad? Y gracias a Dios ya la libertó. Y yo sé que Satanás de repente todavía busca, ¿verdad? Hacer algo que todavía quiere traer cosas a la memoria y eso, ¿verdad? En la vida de mi hija, pero le doy gracias a Dios porque Jesús la sanó. Sé que el hombre, los médicos ayudaron, ¿verdad? La quimioterapia y todo eso, pero las probabilidades de que ella sobrevivieran eran muy pocas. Era más seguro que se muriera, ¿verdad? Y cuando yo miro todo esto, me acuerdo porque en una ocasión estábamos en la sala de mi casa cuando vivíamos allá por la McDonald's. Y recuerdo que estábamos y esta persona oró por mí. Y yo, a ver, ¿cuántos hombres de aquí se sienten bien fuertes? ¿No? ¿Le ha pasado que a veces, aunque uno está batallando con la fe y está diciéndole a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué, bendito Dios? ¿Por qué está pasando esto? Y a veces ya anda uno casi a punto de renegar, ¿verdad? Y ahí está uno todo haciéndose bien fuertezote, ¿verdad? Yo soy hombre. Y en una de esas ocasiones, alguien, si le puede bajar un poquito del micrófono, y en esa ocasión yo estaba orando y recuerdo que esta persona impuso sus manos sobre mí, y cuando las impuso, yo sentí la presencia de Dios sobre mi vida, y yo me sentía muy fuerte, ¿verdad? Porque a veces así somos. No, yo soy cristiano de años, yo me conozco la palabra, me sé el Salmo 150 de memoria, y anda uno bien sintiéndose acá por las alturas, ¿verdad? Y cuando esa persona me impuso las manos y estábamos pasando por esta tragedia, eso me levantó mi espíritu, me sentí fuerte, me sentí mejor, y dije, ay Señor, ¿cómo? Fíjate yo cómo soy de inmaduro, que me siento la última Coca-Cola en el desierto, me siento un león, pero ando como un gatito, Señor. Espiritualmente ya estaba como un gatito. Yo me sentía así como un león, así parado, firme, con una melenota, y resulta que era un gatito de semanas de nacido, que lo único que me saliera el miau. Y es cuando uno necesita que uno ore por nuestras vidas. Amén. El otro día que mi hermana Lidia cerraba el servicio y que su oración me reconfortó, iglesia. Créame que usted no sienta. Este es el problema que a veces Satanás nos trae a nuestra vida. Nos hace sentir que no podemos dar nada bueno. Pero ese día mi hermana Lidia estaba haciendo una oración muy sencilla y dijo, Señor, guarda a la pastora, guarda a los pastores, solamente ellos saben con lo que están batallando.
Y cuando ella empezó a decir esas palabras, el Espíritu Santo se empezó a mover en mí. Empecé a sentir así como un estremecimiento en mi cuerpo, y le dije: gracias, Dios. Gracias, porque hay personas que están orando por nosotros, porque necesitamos. Eso a mí me dio fuerzas nuevas. Y la hermana Vida estaba haciendo una oración tan sencilla. Así es que ore por sus hermanos. Ore por cada uno de los que sabe usted que están en necesidad, y usted los va a reconfortar con sus oraciones. Amén. Acuérdense de Jesús, cuando llegó aquel centurión. ¿Y qué hizo Jesús? Le dijo: hey, está enfermo mi criado, ¿verdad? ¿Y qué hizo Jesús? Ok, ya envió la palabra a Jesús, fue sano en el mismo momento. Su oración tiene poder. Póngase de pie, iglesia. ¿Cuál es el punto de todo esto que hemos hablado? En retener la fe, en mantenernos firmes, como le decía Timoteo, como le decía Pablo a Timoteo, ¿verdad? Que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Guardemos la fe, iglesia. Oremos los unos por los otros, porque usted no sabe el bienestar que le está formando a esa persona cuando usted está orando por ellos. Acuérdese de nuestra pastora. Ore mucho por ella. La queremos mucho. Ella, aparte de ser mi pastora, es mi suegrita consentida, ¿verdad? Es mi favorita. Pues no tengo otra suegra, ¿verdad? Nomás tengo una. Entonces, ore por ella. Oremos por nuestros hermanos que estamos aquí, iglesia, porque necesitamos de esa hermosa oración. Amén. Que Satanás no le quite. Por más joven, por ejemplo, Johnny puede orar por mí y puede decir: Señor, bendice al hermano David. Él me va a bendecir. Es una hermosa bendición. A lo mejor Satanás le va a hacer pensar a él: pero tú, ¿qué tienes que dar, Johnny? ¿Qué tienes que dar? No, él es un hijo de Dios también, y cuando él ora por mí, yo voy a recibir bendición. Acuérdense que todos somos hijos de Dios, los que hemos recibido su perdón, los que le hemos dicho: Señor, me humillo delante de tu presencia, sé que he sido un pecador, te reconozco como el Salvador de mi vida, voy a vivir de acuerdo a tus parámetros, de acuerdo a tus estatutos. Y entonces esa persona, el Espíritu Santo lo sella, esa persona tiene ahora poder. Amén. ¿Poder para qué, iglesia? Para orar por los demás, para orar por sus hijos. Que nunca Satanás le meta en su cabeza que usted no puede hacer nada. Amén. No importa quién sea usted, ore por sus hermanos. Amén. Ore siempre por ellos, y es de la manera que nos vamos a mantener fuertes en la presencia del Señor. Amén. Denle un aplauso a Cristo, iglesia. Mi hermano Martín con ustedes. Amén.